Hola de nuevo. Estábamos conectados saludando un poco a los asociados de AGE Asturias para empezar nuestra entrevista con Antonio Magraner, que en breve se conectará. Estamos teniendo algún problemilla de conexión esta mañana, pero seguramente lo recibiremos en breve. Vamos a ver si Antonio se acerca por aquí. Ya lo veo por aquí. Antonio, tienes que acceder exactamente. Acaba de lanzarnos la invitación. Ya se va a conectar con nosotros rápidamente. Ya estoy, Bea, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Perfecto, todo fenomenal. ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro mucho de saludarte. Bienvenido. Estábamos aquí recibiendo a los asociados de AGE que andan por aquí conectándose poco a poco, así que Sí. mientras se conectan, ¿desde dónde estás hoy? Estoy en Madrid. Ah, muy bien. O sea, que te ha tocado todo esto desde España, ¿no? Me ha tocado, además fue casualidad porque el 13 de marzo es mi cumpleaños. Anda. Y el 13 tuvimos bastante lío de trabajo, pues ya viendo un poquito la previsión de lo que venía, entonces quedé con mis padres aquí en Madrid en su casa para cenar. Me encontraba un poco mal después de la cena, me quedé a dormir, pasé una noche fatal, llamé, bueno, total, que me diagnosticaron que tenía el coronavirus y me tiré un mes entero aislado en una habitación en casa de mis padres y aquí me he quedado. Vale, pero esto es una información casi de primer nivel porque no lo sabíamos. Sí, pero, así que... O sea, que nos puedes contar la experiencia en primera persona. Sí, no, yo ya te digo, yo llegué el día 13 por la noche a cenar con mis padres, por el cumple, que no había podido verles en todo el día y quedamos así. Terminé de cenar, me encontraba un poco mal, pero lo típico, no sé si es un resfriado o estás cansado o algo. Y me quedé a dormir en casa de ellos, pasé una noche fatal, hablé con un amigo que está en la Consejería de Sanidad aquí en la Comunidad de Madrid, me puse en contacto con los responsables del SAMU, me activaron el protocolo y me confirmaron que tenía el COVID y estuve casi 10 días con bastante fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y después unos 15-20 días asintomático, pero aislado totalmente hasta que te vuelven a repetir las pruebas para ver que ya has dado negativo. Y después de eso me hicieron más análisis y me confirmaron que había generado, o sea, porque hay una especie de ya que están de moda los bulos o mito, que dice que quien ha pasado el coronavirus es totalmente inmune. Y es falso, o sea, hay muy poca gente que cuando lo ha pasado es inmune. Entonces, se tienen que hacer unas pruebas específicas, que son unos análisis de sangre, que te determinan si has generado anticuerpos o no. O sea, si has generado anticuerpos a corto plazo o sí que has generado anticuerpos a largo plazo y sí que eres inmune. Claro. Y salí que sí que los había generado y ahora me he presentado como voluntario. Hay un tratamiento que se está haciendo en España que la gente que ha pasado el coronavirus y ha generado esos anticuerpos y esa defensa, le extraen plasma y le inyectan el plasma a pacientes que están más malitos para ver si les estimulan un poco el sistema inmunológico. Claro. Y estamos con eso. Estás un poco ahí intentando ayudar hasta en remoto, como quien dice. Bueno, a ver, ya que se ve que está funcionando bastante bien esa terapia y ese tratamiento y que yo cumplo con los requisitos por haber sido enfermo, por decir de alguna manera, del coronavirus y que he generado esas defensas, pues que se pueda aprovechar. Bueno, pero vamos, decir que son pocos los casos que hemos oído de alguien que en primera persona puede contar la experiencia, no se sabe tanto, ¿no?, sobre el tema. Sí, pues es curioso porque al final, gracias, a ver, el problema del... O sea, que no tiene nada que ver esto con lo que tenemos que hablar, pero bueno, ya que estamos... No tiene nada que ver, pero es el tema del momento, entonces, claro, no podemos no aprovecharlo. No, pues, porque al final el tema está que, a ver, de toda la gente que se infecte, un 90% es asintomático, que ese es el problema. Porque el asintomático no desarrolla síntomas, él está bien porque realmente la enfermedad no le afecta y tú al estar bien haces vida normal. Entonces el asintomático era el que de verdad era el vehículo transmisor más importante del virus. Porque si yo me encontraba mal y tenía mucha fiebre, que llegaba a tener 40 y cosas así,
Claro, no tengo ganas claro. de salir a la calle, pero si no desarrollo ningún síntoma, salgo y no sé que lo tengo. Lógico. Entonces, por eso eran importantes las medidas preventivas de cuarentena, porque lo que había que cortar era un poco esa cadena de transmisión. Y luego de los que se infectan y sí que desarrollan síntomas, el porcentaje más elevado entra en una fase moderada, leve, o sea, leve moderada, que es como una gripe, pero hay personas que no se sabe por qué, bueno, a mí no sé si me lo han sabido explicar, pero no lo he entendido. El virus les provoca unos problemas respiratorios, infecciones respiratorias, ya sea neumonías, pulmonías, graves, claro, que son los casos más graves, y son esa gente que está ingresando, que ingresa en los hospitales, en las UBIs, y la pobre gente que ya hay muchos casos de gente fallecida. Claro. Y yo, gracias a Dios, me quedé en una fase leve moderada y lo que te comento, o sea, es un aislamiento absoluto, o sea, no te llevan a un hospital porque en Madrid había... Sí, pues estaba un poco saturado. Se fue de las manos, y había una saturación tremenda. Y te aíslan, en este caso, en una habitación en casa de mis padres, y no puedes salir de ahí para nada, excepto cuando vas a ducharte, a lavarte los dientes. Claro. Pero con desinfecciones cada X tiempo, tienes que, o sea, todo lo que tú uses hay que desinfectarlo, y toda la ropa de cama, de pijamas o de toallas tiene que ir en una... O sea, un rollo... Sí, te has pasado un mes, vamos, pero una cosa horrible además, sí, ¿no? Y además, a pesar de todas las medidas que tomas, acabé contagiando a mi padre y a mi madre, así que... Madre mía, o sea que toda la familia... Toda la familia. Bueno, es horrible, pero la bueno. verdad. Bueno, pero espero ya que estén estamos bien todos también, muy bien, ¿no? Eso sí, te iba a preguntar, me alegro. Estamos todos bien. Se te ve muy bien, la verdad. Gracias. Que se te ve muy bien, y espero que tu familia también, porque es cierto que hay gente que está viviendo situaciones muy delicadas, ¿no? En relación al virus, que lógicamente por eso estamos aquí hoy también, ¿no? Porque por desgracia todos tenemos que estar, o por suerte, ¿no? Trabajando un poco desde casa. Y aprovechando estas oportunidades también para compartir experiencias que, bueno, es muy interesante poder oírtelo de primera mano, porque, como decimos, no es tan fácil, ¿no? Poder conectar con alguien que ha vivido esa experiencia, que entiendo que te quede ya para los restos, ¿no? Una experiencia de vida así, que gracias a Dios ha salido bien. Que me alegro. Muchísimas gracias. Antonio, un poco para los que ya están conectados con nosotros, que nos están escuchando, bueno, hoy Antonio Magraner, que está aquí con nosotros, vamos a hablar de un montón de cosas, pero Antonio, si quieres un poco presentarte, porque bueno, tú estás aquí hoy un poco como representando varios, digamos, bueno, a empresarios en varios puntos, ¿no? Estás aquí un poco como representante de CIESE, de CEACE, ¿no? Tienes, digamos, varios sectores, ¿no? Donde puedes hacer un poco de representación. Si quieres, cuéntanos un poquito qué es CIGE, para que quien nos escuche y no lo conoce se haga un poco la idea. Pues como comentaba, yo estoy tanto en CEAGE como... Bueno, antes que nada, daros las gracias por dejarme participar, que la verdad sabéis el cariño que os tengo y que sois maravillosos. Además coincide que vuestro presidente, además de compañero, es gran amigo al que quiero mucho. Y me hace a Nacho Calviño, y me hace mucha ilusión, sobre todo después de las dos personas que han estado antes, los 2 viernes anteriores. Clemente, que es un fenómeno, y encima también viene de los movimientos asociativos de jóvenes empresarios. Correcto. Y Julio Bruno, que yo no sabía que el consejero delegado de Time Out es español y es asturiano. Tú no sabes, a mí Time Out, la de problemas que me ha sacado por ahí cuando he ido de viaje, o sea que soy muy fan de Time Out, así que... Sí, la verdad es que es una empresa súper interesante. Es cierto que el perfil un poco que estábamos un poco recogiendo, pues eso, perfiles como el tuyo, que nos podéis aportar muchísimo. Te agradezco un montón tus palabras de cariño a AGE y a todos los que nos siguen de AGE, que tenemos un montón de amigos y colaboradores, digamos, periféricos a la asociación. Y la verdad es que yo creo que para todos es un gran valor, ¿no? Que figuras como la tuya nos podáis aportar vuestra visión, vuestro granito de arena, porque realmente, pues tú ya nos lo has comentado desde el inicio, esta situación sanitaria nos está llevando a todos los que formamos parte de AGE o fuera de AGE, como empresarios en general o emprendedores, a una situación completamente anómala. Y es importante poder oír vuestra visión y entender, bueno, pues los que, digamos, tenéis grandes empresas o grandes contactos con empresarios en todo el mundo,
pues qué está pasando, ¿no? Cómo se ve en todos los países, cómo se ve en todos los casos, y yo creo que hoy, bueno, nos vas a contar un montón de cosas. Bueno, lo intentaremos, pero al revés. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Pues con lo que me comentabas, como te decía, estoy tanto en CEAGE, que CEAGE, bueno, es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, y a la vez CEAGE está en varios organismos supranacionales. Está en Yes for Europe, que representa a los jóvenes o a las asociaciones de jóvenes empresarios de los países de Europa, de la Unión Europea, y en FIGE, que FIGE es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. En FIGE estamos 17 países, 17 asociaciones de jóvenes empresarios de Iberoamérica, España, Portugal, Andorra, y de México, Argentina, Chile, todos los países de habla hispana o portuguesa, excepto Panamá, que no tiene asociación de jóvenes empresarios. Estamos trabajando con el gobierno panameño para crear una, y Cuba, que los pobres no tienen ni de jóvenes empresarios ni de empresarios mayores. Pero... Sí, efectivamente. Yo soy de familia cubana, así que vamos, sabemos un poco cómo va. O sea, que al final sois una federación, una confederación bastante importante, ¿no? Y creo que tenéis un número bastante elevado, unos 80.000, ¿no? Bueno, empresarios, sí, ¿no? en empresarios hay 80.000 y empresas hay 500.000. FIGE se crea en el 2008, CEAGE es uno de los socios fundadores de FIGE. Entonces, bueno, tanto en CEAGE como FIGE, por estatutos, el límite que marcamos de edad máxima de joven empresario es hasta los 41. A los 41 ya se presupone que pasarías a la asociación senior. O sea, en España en este caso sería la COE, y en Europa, en Iberoamérica, CEIP. Entonces, ahora mismo actuales tenemos 80.000 empresarios, 500.000 empresas, porque hay empresarios que tienen más de una empresa, pero como desde el 2008 hasta el 2020 que estamos ahora, mucha gente ha formado parte de FIGE, ha cumplido 41 años y ya de forma directa no está, pero indirecta sí que está. Tenemos llegada a más de 500.000 de jóvenes, o de empresarios, y a más de 1 millón de empresas. Claro. Con lo cual, una de las cosas más interesantes que hoy seguramente nos puedes aportar es esta visión tan amplia, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo, con toda la situación que estamos viviendo, tenemos muchísimas dudas. Probablemente no vamos a pedirte, ¿no?, que nos des grandes respuestas ni grandes soluciones, pero está genial que tú tengas esta visión tan amplia, ¿no?, de este compendio de empresarios de distintos países, esta visión tan grande, ¿no?, porque nos permite unir piezas, ¿no?, digamos, dentro de un puzzle, aunque no tengamos las respuestas, pero sí que nos permite a todos, ¿no?, poder entender un poco, ¿no?, la situación global que estamos viviendo, ¿no?, y incluso, bueno, activarnos un poco la cabeza también, ¿no?, para ver cómo salir un poco de ello. Yo tengo varias preguntas por aquí para hacerte, pero bueno, un poco la pregunta a lo mejor más obvia o más fácil es cómo ves un poco esa visión, ¿no? ¿Qué diferencias ves? Pues eso, en Latinoamérica o en Iberoamérica, ¿cómo se está llevando todo esto, ¿no? Y que tienes también la visión desde España. Pues mira, al final, como bien decías, y es curioso porque la gente se piensa que a lo mejor hay muchas más diferencias, pero hay muchas más cosas. Ya no entra a hablar de cosas que nos unen a nivel cultural, claro, lingüístico, etcétera, que eso nos une todo. Desde el punto de vista de la crisis sanitaria y económica. El otro día, estaba leyendo unos informes que nos pasaron, y más o menos es curioso porque pandemias así hay una cada 100 años. O sea, y las últimas han coincidido en el 1919, que fue la gripe española, aunque se llama gripe española y no fue española porque la trajeron de Estados Unidos, 1819 y 1719. Encima coincido que han sido 100 años exactos, los 19, porque aunque está afectado en el 20, pero surge en el 19 en China. Entonces, pero lo que diferencia esta respecto a otras es que esta es la gran pandemia con una gran globalización, o sea que estamos todos los países de una manera u otra interconectados, y por eso también se ha propagado tan rápido, y al tener un mayor acceso a la información en las redes sociales también nos hemos enterado todos antes, para lo bueno y para lo malo. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, con los distintos países de Iberoamérica, además de que sí que es cierto que ha llegado un poco más tarde, nosotros, en cuanto al espacio temporal,
les llevamos ventaja de 2, 3, 4 semanas, sí que las medidas que prácticamente, salvo excepciones como por ejemplo en México, porque el presidente, bueno, en México que el presidente está tomando sus medidas X, claro, que él sabrá, en Brasil que es un poco negacionista el presidente también, todos están aplicando las mismas medidas que hemos tomado en España, en Italia, en Francia, en otros países europeos, del aislamiento, de la cuarentena, del cierre de negocios, de luego la apertura que en España llamamos desescalada, cómo se va a ir haciendo, etcétera. Y al final las preocupaciones y necesidades en el tema económico están siendo las mismas, pues que el sector pymes y lo que en España entendemos como autónomos está siendo el más perjudicado y va a ser el más perjudicado, a ver de qué manera se relanza la economía, se va reabriendo todo. Y el verdadero problema que yo entiendo que vamos a tener, que es el equilibrio entre el problema sanitario y el problema económico, porque vamos a estar conviviendo durante bastante tiempo con los dos y va a ser complicado el ver cómo trabajas y cómo manejas los dos para que no se te vaya de las manos una reapertura económica, que es necesario y que hay que hacerla, y que te provoque un repunte sanitario y que no, para que no tener ese repunte sanitario, asfixies aún más a la economía como lo estamos haciendo. Claro. Yo creo que es un poco el miedo, ¿no? Aparte de haber, digamos, superado un poco la parte sanitaria y la gran preocupación que se ha mantenido en todo el tiempo, pues en todo el mundo empresarial, que bien sea desde el punto de vista de empresario o bien de dependiente, digamos. Ahora mismo la gran duda es qué va a pasar, ¿no? Si somos capaces de convivir con estas dos cosas y ver un poquito cómo va a funcionar, ¿no? Es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Vosotros ahora mismo tenéis una visión muy grande de los distintos países con gestiones muy distintas, ¿no? Lógicamente, posiblemente con un nexo común, ¿no? Entre todos los países, porque puede haber unas bases, pero al mismo tiempo, como ya adelantabas, ¿no? Cada país, ¿no? Toma sus propias decisiones y ahí es donde podéis ver cómo se aplica luego en la práctica del día a día, o bien las empresas o bien los empresarios, cómo van a actuar en función, ¿no? Porque hay países que están teniendo más apertura, otros menos, ¿no? Como es nuestro caso. Por ejemplo, ¿tú notas diferencias entre, o lo que puedes conocer a día de hoy, entre esos países que tienen más o menos apertura o que la han ido teniendo en este último periodo respecto a la parte sanitaria? Pues es que la verdad y sinceramente, además que gracias a Dios ha pasado así, es chocante para bien que los números de contagiados y de fallecidos en los países de Latinoamérica se ha controlado muy bien respecto a las cifras que estamos viendo en el Reino Unido, en Italia, en Francia, en España o en Estados Unidos. Entonces, creo que sí que han tomado medidas muy severas para la población, pero también han sido inteligentes al ver, porque claro, si tú imagínate países del primer mundo o con sistemas sanitarios y con infraestructuras hospitalarias y sanitarias muy, muy fuertes, como podemos ser nosotros, que nuestro sistema sanitario está considerado uno de los 3 mejores del mundo. Hemos tenido el colapso que hemos tenido, pues en otros países, a lo mejor con unos menores recursos de infraestructuras, el drama hubiese sido muchísimo mayor. Entonces, yo creo que ahí sí que han hecho muy bien en que primara bueno, siempre tiene que primar la salud y el tema sanitario ante todo, pero que sí que aplicaran medidas más severas desde el minuto 1, porque no es lo mismo una crisis sanitaria en países como el nuestro a una crisis sanitaria que te puedas encontrar en otros países con menos avances de infraestructuras. Entonces sí que han controlado bastante bien los números a día de hoy, o sea, tanto en los contagios como en las personas más graves. Claro. Bueno, eso nos da también una cierta tranquilidad, porque es lo que dices tú, al final estamos en un momento muy global y al final todo se retroalimenta, ¿no? Lógicamente. A día de hoy, bueno, una de las, digamos, ya retomando un poco más, yendo hacia la parte de retomar lo que es la actividad económica, como estás viendo, en este momento pues estamos empezando un poco pues con los negocios, con los comercios o tiendas, digamos, están empezando a retomar un poco su actividad, bueno, toda la parte de alimentación se ha mantenido, ¿no? En todo este periodo, pero ahora inicia un poco el periodo de estas fases, ¿no? Que llamamos aquí desescalada, y estamos entrando en esa primera fase de qué va a pasar, ¿no? En estos días.
hay muchas dudas, hay lógicamente pues mucha incertidumbre y lógicamente no sabemos muy bien cómo se va a activar todo esto, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú de cara a este pequeño inicio de retomar la actividad un poco comercial, digamos? Vale, te hablo a título personal, ¿vale? O sea, no dejo de lado fijes, no como viajes, nada. O sea, te hablo a título personal. A ver, por un lado, sí que es cierto que esto es algo desconocido, o sea, es algo que yo creo nadie sabe bien cómo. Te hablo desde el punto de vista económico, cómo enfrentarse, porque nos ha venido de lleno y al final también todos los países de una manera u otra nos estamos encontrando con el mismo problema, que es el virus el que va marcando el ritmo de esa desescalada económica y empresarial. Ahora, dicho eso, yo pienso que en España se van dando un poco palos de ciego y no se están tomando las medidas adecuadas para la defensa de las pymes y de los autónomos, que al final es el tejido empresarial más fuerte en España. En España somos un país tenemos grandes empresas, grandes multinacionales, pero somos un país de pymes y autónomos, y que son los que más, para lo bueno y para lo malo, o más se les castiga o más efecto positivo encuentran cuando las medidas son adecuadas. Entonces, a mí sí que me da pena ver que otros países del entorno están tomando medidas en cuanto a blindar y proteger a estas pymes o a estos autónomos. Pues, por ejemplo, leía el otro día que en Alemania se va a reducir el IVA para los establecimientos hosteleros. Claro. Que se pueden hacer muchas medidas, que no significa subvención, pero que sí que vas a incentivar a la economía y vas a incentivar esa apertura económica. Entonces, sí creo que se podría hacer un poco mucho más en cuanto a defender a las pymes y a los autónomos, que hay muchos de ellos que los van a pasar, que por desgracia lo van a pasar mal. Claro, sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que los que tenemos alguna empresa o los que estáis en una posición de tener una visión global de las empresas, yo creo que todos percibimos, ¿no?, que hay, bueno, pues como falta de medidas, ¿no?, en ese sentido para poder defender esos futuros puestos de trabajo que lógicamente van a ser, digamos, el nudo de donde luego tirar y mantener esa economía, que entendemos que es la base. A mí me parece que es interesante ver ahora un poco cómo van a moverse todos estos comercios o si la parte de hostelería se va a empezar a retomar, porque es una forma de tomar la temperatura de la situación actual, ¿no? Nos va a servir un poco para todos para entender por dónde van los tiros, ¿no? Creo que quizás una de las dudas, ¿no?, que me planteaba en estos días y que te hicimos llegar en los días previos fue todo lo que tiene que ver con el mundo de la exportación, ¿no? En el momento que empecemos a retomar un poco la actividad habitual, parece o podría ser que la exportación pueda mantenerse como una de esas posibilidades, ¿no?, para empresas, lógicamente aquellas que sean capaces de mantener su actividad. Hay como dos versiones, ¿no?, de lo mismo, es decir, empresas que ya están exportando, que pues quieren mantener a lo mejor su actividad, porque lógicamente ven el potencial de que eso pueda darles ese alivio a nivel empresa, o aquellos que no tenían no tenían capacidad todavía de exportación, pero que están planteándoselo a lo mejor con esta situación probar, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué te parece un poco esto? ¿Cómo lo ves? Pues considero, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, de que vivimos en un mundo tan globalizado para lo bueno y para lo malo, y tan interconectado, que la internacionalización es básica. Ya en el 2008 muchas empresas en España se salvaron por la internacionalización, y ahora va a pasar más de lo mismo, y sobre todo porque hace años solo se podía internacionalizar la gran empresa, la que tenía una estructura y una infraestructura grande. Claro. Y la que tenía unos recursos importantes para poder por lo menos durante un tiempo soportar el irte a otro país. Pero hoy en día con la transformación digital y que al final todos con un clic, ya sea en un ordenador, en un smartphone, en una tablet, podemos comprar producto de cualquier parte del mundo o podemos venderlo. Es un momento muy bueno para aprovecharlo, y como todo en la vida, todas las situaciones complicadas también tienen temas buenos, y es en 2 meses que llevamos de cuarentena o de aislamiento, la transformación digital que ha habido en las empresas ha sido brutal. O sea, ahora utilizamos plataformas para hablar
que hace 2 meses no sabíamos ni que existían, y ahora están hablando ya de si Zoom va a salir a el valor bursátil que tiene es mayor que muchas de las empresas que conocemos, que si otra plataforma es tal. Entonces, esto significa que todas estas herramientas van a permitir que muchas empresas pequeñitas que no hubiesen podido nunca internacionalizarse, ahora sí que van a poder abrir otros mercados con la misma estructura y el mismo gasto que tienen en su país, pues transformándose digitalmente y utilizando todas las herramientas que tenemos pues al alcance de un ordenador o un smartphone. Claro. Entonces, pero sí que considero que la clave va a estar en la internacionalización, sobre todo, pero ya no solo en España, claro, en todos los países, porque el consumo interno durante un tiempo va a estar complicado, pero más que nada porque vas a tener que volver a reactivar esta economía que tenemos parada. Claro, claro. Ahora que me hablas de esto me vienen a la cabeza un montón de preguntas, ¿no?, para hacerte, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, la parte de exportación, por otro lado, todo el tema de la gestión del trabajo, ¿no?, que hemos visto en estos días, pues que ha pasado eso, que nos hemos tenido que adaptar, ¿no?, a un sistema de, en muchos casos, de smart working, desde casa, grandes empresas que a lo mejor, pues por ejemplo, empresas, vamos a poner el ejemplo de consultoras, no lo sé, pongo este ejemplo así un poquito al azar, que trabajan diariamente en sus oficinas, pero de repente se han visto obligados, ¿no?, a trabajar desde casa y han visto que les funciona, ¿no? Con lo cual esto también va a cambiar un poco el panorama de la tipología de trabajo. Esto es un tema, ¿no?, que lo hemos visto muy presente. Y luego, por otro lado, lo que tú dices, ¿no?, todo el tema, que son 2 temas distintos, ¿no?, pero el tema de la internalización, que es muy interesante porque yo creo que muchas empresas a lo mejor no se plantean, ¿no?, que su producto o su servicio puede ser internacionalizado. Yo también me hago esta pregunta, que hay veces que en los ambientes de empresas muchas veces surge, ¿no? Una empresa para ti, o de cara ahora mismo, aunque ya sé que no tienes la bola de cristal, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que necesita una empresa para plantearse ahora exportar, por ejemplo, internacionalizar sus servicios? ¿Cuál crees que es un poquito la clave? Es perder el miedo y el tenerlo claro. Perdón, es que me ha entrado una llamada. El perder el miedo y tenerlo claro. Pues igual que hace años necesitabas tú convencerte, pero convencer a mucha más gente. Un capital financiero y humano importante. Hoy en día la única barrera es la mental y la psicológica. O sea, bueno, obviamente luego hay otras que sí que tienes que ir haciendo, pero claro, la más importante es el tener tú claro y el estar convencido de que lo puedes hacer y que es necesario, porque nunca lo hemos tenido tan fácil como lo tenemos hoy en día para comprar productos de otros sitios o para nosotros vender lo nuestro estando en España o estando en cualquier otro lugar del mundo a cualquier parte que se nos ocurra. Entonces es perder ese miedo y concienciarte. Me gusta esto que dices de la forma mentis, ¿no? Porque es verdad que para muchos pasos adelante que hay que dar, en muchos casos es uno hacerse un poquito la idea y empezar a investigar, ¿no? Pero claro, yo cuando pienso en internacionalización o exportación, dependiendo del tipo de sector, siempre pienso en muchos casos en empresas más bien del sector industrial, ¿no?, o que tienen que ver con este tipo de sectores. Pero ¿tú crees que la línea va por ahí o hoy en día podemos exportar en otro sentido? Pues podemos exportar pues prácticamente todo, o sea, pero ya no solo industrial, que al final el textil también se puede meter en industrial, pero temas de restauración mientras no sea perecedero del mismo día. Bueno, Time Out es un buen ejemplo, ¿no?, de claro, ello, ¿no?, de cómo... O sea, temas tecnológicos, por supuesto, es que cualquier sector, excepto, igual que antes era al revés, o sea, muy pocos sectores, excepto excepciones no internacionalizadas, ahora es al revés, o sea, ahora cualquier sector excepto excepciones se puede internacionalizar. Y sobre todo, y al final Time Out es un gran ejemplo, y es un ejemplo de economía colaborativa, porque al final Time Out lo que hace es en una revista juntar pues restauración, teatros, cines, cultura, etcétera. O sea, es que de verdad que nunca hemos tenido todo tan fácil a la hora de internacionalizar como lo tenemos hoy en día, y hay que aprovecharlo.
Claro. ¿Y para ti cuál es el primer paso? Porque realmente cuando uno se plantea la posibilidad de internacionalizar da un poquito de miedo, lógicamente. Y bueno, si dices, bueno, pues tengo que empezar, ¿no? No sé si, ¿por dónde empieza uno? O sea, es decir, primero busco clientes, potenciales clientes, ¿no? En el país, me entiendo primero un poquito la cultura de donde quiero vender, hago productos dedicados a ese sector, pero claro, necesito conocer la cultura, ¿no? Que el tema cultural a la hora de vender fuera, cualquier cosa vendamos, es fundamental, ¿no? Claro, a ver, al final también hay que diferenciar entre tú abrir un negocio físicamente en un país y abrirlo online. O sea, una internacionalización de tu negocio físico en un país sí que necesitas un conocimiento mayor de la cultura, porque al final volvemos al caso de Iberoamérica. En Iberoamérica a todos nos unen muchísimas más cosas que nos separan, por lo que hablábamos antes, un tema cultural, lingüístico, o sea, lazos familiares, incluso religiosos, o sea, muchísimos. Pero cada país tiene una idiosincrasia, pero ya también pasa en España. O sea, en España, dentro de España, tenemos, según regiones, también tenemos nuestra idiosincrasia. Hay que conocer un poquito más internamente cómo funciona. Entonces, si tú vas a abrir un negocio físicamente, sí que tienes que tener en cuenta muchas variables. Y sí que sería bueno el que tú hayas tenido un estudio previo y que incluso con tu esencia y con tu forma de hacer negocio adaptarte tú al país, porque lo que no vas a pretender es que un país se adapte a ti, sino tú te vas a tener que adaptar a él. Por supuesto. Y es básico tener un socio local o un socio que conozca bien el país y que sea de tu confianza absoluta. Esa es la siguiente pregunta, digo, ¿cómo conseguimos ese partner que necesitamos? Y tener ese socio local en el que tú puedas confiar. Ahora ya una internacionalización online es mucho más fácil en ese sentido, porque tú al final no vas a abrir con una presencia física en el país. Tú vas a estar, pues a lo mejor, desde Logroño, Albacete, Benidorm, Madrid o Gijón, iba a decir Oviedo, pero Nacho me mata, o Gijón, y vas a poder vender, y lo que hablábamos, vas a vender a través de una página web. Entonces no va a hacer falta tampoco o requerirse ese conocimiento tan amplio del país. O sea, lo primero va a ser diferenciar si quieres una internacionalización física o online. O digital, claro. Se me ocurre, claro, me vienen también cosas a la cabeza, tipo, si yo tengo un producto, por ejemplo, desde... Pero están poniendo ahí que digamos Oviedo. Desde Oviedo, bueno, que sepáis que yo estoy en Oviedo ahora mismo, ¿eh? Yo soy de Gijón, pero estoy en Oviedo. Así que desde Oviedo a Pablo Loredo, que nos está viendo, estamos retransmitiendo desde Oviedo, ¿vale? Bueno, toda Asturias, sin duda, conectando aquí con Antonio Magraner en Madrid. Lo que estaba pensando, imagínate que queramos vender un producto desde Asturias, ¿no? Por ejemplo, y vamos a decir, bueno, pues a lo mejor a través de Fija quiero vender pues en Iberoamérica, pero claro, aquí primero se me plantea, Iberoamérica es muy grande, lo primero, ¿qué país, no? O sea, ¿cómo elijo el país? Y luego, un tema que también sé que es un poquito delicado, si vamos a hacer, imagínate, solo una exportación pues, digital, en este caso una internacionalización digital, todo el tema logístico. Yo sé que el tema de los tiempos, en algunos países de Iberoamérica tenemos nosotros que entender que puede funcionar distinto. Bueno, no solo en Iberoamérica, sino en cualquier país del mundo, porque, por ejemplo, en Japón también los tiempos son distintos. Este equilibrio, ¿no? En los tiempos de ejecución, en los tiempos de solicitar a nuestros proveedores allí, ¿no? Cualquier tipo de servicio. ¿Cómo lo ves el tema de los tiempos, la temporalidad, la gestión, todo eso? Pues mira, si quieres, primero con el primer punto que has comentado, efectivamente al final, y hablamos de Iberoamérica, pero Iberoamérica al final es una región con 700 millones de personas que hablan un mismo idioma, pero son 700 millones de personas. Claro. Entonces, claro, cuando una de las funciones o de los objetivos que nosotros tenemos en FIGE es ayudar al joven empresario también cuando quiere internacionalizarse dentro de la región, pero siempre le decimos, mira, lo primero que tienes que hacer es, tanto online como físico, ahí sí que concuerda, estudia o decídete por un país y por una región. O sea, no te vuelvas loco de quiero abrir en 4 países a la vez, porque al final
vas a morir de éxito y te va a sobrepasar y te va a poder. Entonces, céntrate, focalízate en una zona en concreto, claro. Empieza ahí, ve asentándote y conforme vayas creciendo, vas dando otros pasos, pero no pienses enseguida, o sea, que es bueno pensar en grande, pero hay que pensar en grande siendo realista. Pues voy a llegar, mi objetivo final es estar en 4, 5, 6, 7 países, pero tengo que subir el primer escalón, entonces vamos a empezar por lo primero. Y luego en cuanto a los tiempos es básico, pero ya no solo porque a lo mejor ellos manejen unos tiempos distintos a los nuestros, lo has dicho muy bien, los asiáticos también conciben y entienden la forma de trabajar los tiempos distinta a la que podamos entender nosotros. Entonces, o sabes un poquito y manejar bien sus tiempos, o al final te vas a acabar desesperando, los vas a volver locos y te vas a volver loco. Y es lo que te comentaba hace un ratito, que cuando tú vas a un país, es bueno que tú no pierdas tu esencia ni tu razón de ser, claro. Pero tienes que ser flexible y adaptarte un poco a sus costumbres, porque siempre va a ser más fácil que una persona se adapte a X millones va a pretender que X millones se adapten a ti, porque no va a ser en la vida y ahí estás condenado al fracaso. Claro. Sí, por eso me parece tan importante, ¿no?, la parte cultural, ¿no? Bueno, hoy los que nos están escuchando están muy tranquilitos y nos están mandando preguntas así poquitas, pero de momento, mira, Astursabor, Judith, que es una asociada de AGE Asturias, nos dice, no es fácil exportar a no ser que encuentres ahí un distribuidor o intermediario. ¿Qué te parece? ¿En qué? De acuerdo, pero dependiendo del sector en el que esté. Correcto, entonces, si nos puedes contar un poquito más de tu caso. Es una empresa que hace productos autóctonos asturianos de alimentación y luego van envasados y tienen, digamos, una capacidad de distribución, ¿no? Quizás Astursabor puede que haya tanteado, ¿no?, la posibilidad de exportar. Quizás por eso nos lanza agroalimentario, como nos dice ahora mismo Judith, efectivamente. En este caso, por ejemplo, para productos de alimentación, un distribuidor intermediario, entendemos, ¿no?, que es fundamental, quizás, ¿no? Es fundamental, pero claro, porque al final en sectores agroalimentarios hay otras, al final es consumo, o sea, es para consumo, es para consumo humano. Y hay otras variables, necesitas un distribuidor, pero que también tenga todas las licencias de export e import. Si son productos que el consumo final es uno mismo, pues vas a necesitar también una serie de requisitos sanitarios. O sea, siempre es un poquito más complejo y a lo mejor para el caso de Astursabor se le dificulta un poquito más, porque sí que el distribuidor sí que juega una parte mucho más fundamental, porque va a aportar ese know-how del país o esas licencias o esos requisitos que se necesitan. Pero encantadísimos, a nosotros dentro de FIGE tenemos muchísimas empresas del sector y encantadísimos, si quieres, de ponernos en contacto con ellos, y si está centrada en Latinoamérica, pues poder ayudarle en lo que sea. Sí, seguramente muchos de nuestros asociados que pueden tener interés en conocer un poquito esta parte, porque sabemos que algunos de ellos ya trabajan en algunos países de Iberoamérica, como es por ejemplo el caso de Chile y demás. Seguramente, si tienen necesidad, los ponemos en contacto contigo. Si tienen preguntas, luego nos las pueden trasladar sin duda, ¿no? Es muy interesante digamos, toda la parte de exportación. También me planteo al contrario, ¿no? Porque me imagino que también haya empresarios y emprendedores en Iberoamérica que pueden estar interesados, ¿no?, en España como país de destino, y no sé si tú notas a lo mejor diferencias, ¿no?, entre los emprendedores allí o empresarios en Iberoamérica, ¿no?, que quieren a lo mejor acercarse a España a trasladar sus productos. No sé, ¿cómo ves esa relación, ¿no?, de allá para acá, vamos a decirlo así? Pues es que hay un tema que, por ejemplo, puede sonar chocante, pero os lo explico ahora. Que ellos nos llevan un poco de ventaja en el sentido de lo que comentábamos antes, de que hoy en día la internacionalización y sobre todo la online, la clave inicial es el tú tenerlo claro y el perder ese miedo. Entonces, al final, aunque en Latinoamérica hay países muy grandes con una población muy importante, la población que puede
recurrir o puede tener acceso a determinados productos es muy bajita, porque las brechas sociales son altísimas. Entonces, claro, empresas que se dediquen a X productos o a X sectores no pueden vivir solo del consumo interno. Entonces, están mucho más acostumbrados a ya llevar un proceso de internacionalización de años atrás, porque al final la necesidad agudiza el ingenio, y la necesidad, pues en este caso, les hace intentar arrancar o intentar estar en otros países. Entonces, cuando van a dar el salto a Europa, generalmente suelen ser, a Europa, en este caso a España, suelen ser empresas que ya dentro de Latinoamérica están en más de un país. Entonces, sí que tienen ya una mayor estructura o una mayor idea de lo que es ese proceso de internacionalización, y a lo mejor sí que parten con cierta ventaja de que no estás en la partida de salida, sino que estás ya como unos metros más adelante. Pero luego lo que es la esencia y lo que es la mentalidad es la misma. O sea, al final es lo que hemos comentado todo el rato. Es que si escuchamos a un joven empresario de Chile, de Ecuador, de Bolivia o de Brasil o de Argentina, los problemas que tiene, los objetivos, las dificultades o las cosas positivas, tú dirías, es que parece que estamos hablando de exactamente lo mismo. Claro. Claro, lógico. Bueno, entiendo que al final las dificultades son comunes un poco a todo, ¿no? Es simplemente un poco escarbar un poco más en los métodos. También tengo la sensación de que en muchos casos algunos países de Iberoamérica, o en general la mayoría, también tienen una cierta influencia de los Estados Unidos y Canadá, que lógicamente son, digamos, potencias comerciales bastante importantes o muy importantes, y tienen, pues lógicamente, como una especie de estela, ¿no? Que también se ve, ¿no? En muchos casos, muchas empresas de Iberoamérica que tienen ese componente hipercomercial, ¿no? Que vemos en muchos casos, que bueno, en nuestro caso es distinto, pero sí que se nota, ¿no? Que hay ese germen detrás, ¿no? de ellos, quizás. Yo creo que toda la parte de internalización y sobre todo yo, a medida que me vas contando, me voy imaginando, pues eso, cómo vender en México distinto de Argentina o de Bolivia. Entiendo que son cosas bastante diferentes, aunque haya este hilo conductor, ¿no? Que lo permite, pero también me planteo cosas tan sutiles, aunque hablemos el mismo idioma, cómo cambian, ¿no? Esos matices de un país a otro. Pues entiendo que no es lo mismo exactamente el idioma en México que en Argentina, y a veces no podemos utilizar palabras o expresiones concretas, que eso a la hora de vender y de tener, por ejemplo, una página web donde expongamos nuestro producto, esa comunicación hay que ser muy fino también, ¿no? Porque luego somos muy sensibles. Sí, te puede jugar malas pasadas, y al final es eso, hablamos el mismo idioma, pero hay palabras que tienen significado. Tú no puedes decir en Argentina voy a coger, porque todos entendemos lo que quiere decir, y nosotros utilizamos coger en España 28.000 veces al día. Todo el día. Pues por ejemplo en Colombia, que es un país que me encanta y que voy mucho, pues también hay muchas expresiones que a lo mejor no las entendemos de primeras, pero que luego tienen todo el sentido. Pero sí, al final, eso también lo vas viendo, y también al final, igual que nosotros sabemos que ellos tienen expresiones o palabras que nosotros no las utilizaríamos en un caso en concreto, pues también, o sea, es recíproco. Pero sí que ocurre bastantes veces, y hay veces que te encuentras en situaciones graciosas. Claro. Bueno, sí. Yo animo un poco a los que nos están viendo, ¿no? Y que sean o bien asociados de acción, ¿no? Que todos, si tienen cualquier interés en tema de internalización, hablar con FIGE para saber un poquito por dónde tirar y empezar a investigar, porque por lo que estamos hablando puede ser interesante, ¿no? Mantener todo este carácter vamos a decir, con fines de exportación. Espera, que la estoy liando. Espera un segundito, que la estoy liando con mi salón, que lo tengo del revés. No sé por qué no sé por qué aquí me deja. Espera, que no sé qué he hecho. Aquí estoy, ya está.
Es que siempre me pasa que toco sin querer y veis mi salón. Estaba diciendo que todos los que nos están escuchando que puedan tener interés se pueden acercar a FIGE a través nuestro si quieren para sacar un poquito más de información, porque sabemos que el tema de la exportación es súper interesante y puede dar muchas satisfacciones, yo creo, ¿no? En el tiempo, porque yo creo que hay mucha gente que está pensando que pueda ser una salida, ¿no? De cara al futuro. Y aquí enlazo mi siguiente pregunta, Antonio, porque tú cómo ves un poquito, pues yo ya sé que no te voy a preguntar cuáles son las soluciones para el futuro, pero ¿cómo ves tu futuro empresarial? No el tuyo concreto, sino del sector que tú mueves alrededor. Antes que nada, les ha encantado a la gente tu salón. Oye, así que nos unimos todos a que nos ha encantado a todos. Así que... Muchas gracias. Lo más esencial posible, pero os invito a todos. Yo desde mi salón estoy encantada de teneros a todos los que nos estáis viendo. Pues, a ver, por un lado, yo creo que es, o sea, soy un enamorado de Iberoamérica y de la globalización en Iberoamérica. Entonces, yo pienso que cada vez va a ir a más. Y que desde, o sea, ya no solo desde FIGE, sino es la tendencia natural y sobre todo el joven empresario que es digitalmente mucho más desarrollado, que a lo mejor lo puede ser un empresario más al uso, más tradicional, que le cuesta más, el joven empresario va a romper esas barreras y las está rompiendo. Entonces, el futuro que yo le veo, yo creo que el porcentaje de empresas que se internacionalicen en los próximos años cada vez va a ser mayor, y el porcentaje de facturación que tenga una empresa cada vez va a ser mayor el peso que tenga las ventas internacionales. Entonces, le veo un futuro, o sea, dentro de que estamos ahora en una situación compleja y muy complicada, sobre todo por la incertidumbre, le veo un futuro muy bueno a la internacionalización, porque hoy en día el que no se digitalice no va a salir adelante, y el que no se internacionalice en una segunda fase después de la digitalización le va a costar más todavía salir adelante. Claro. ¿Lo ves tanto para servicios como para producto final? Un poco la visión global, digamos. Pues cada vez lo veo más para más, porque yo ya conozco, o sea, hay casos de despachos de abogados que están dando sus servicios pero tipo, no por hacer publicidad, pero concepto a lo mejor tipo Legalitas, que no me refiero ya al monstruo de Legalitas en cuanto a tamaño, pero sí de despacho, digamos, o sea, ¿no? Hay asociados de FIGE que son contables, que son pues de despachos de abogados, que tienen empresas de servicio, que sí que están internacionalizando, pero además internacionalizando, no abriendo despacho en cada una de las ciudades de las que operan desde Buenos Aires o desde Bogotá o desde Guayaquil, y dan servicio a otros países y a otros clientes que a lo mejor ya tenían ellos en sus países de origen y que han internacionalizado, y ellos han seguido ese proceso de internacionalización con el cliente físicamente y ellos online. Pero sí que sin ningún problema empresas de servicio pueden llevar a cabo este proceso. Bueno, me lo voy a pensar, porque además en nuestro caso, en Donegal Clip, nuestra empresa que hacemos servicios para el retail, sabemos que además en Iberoamérica son muy potentes con los servicios para el retail y tienen están muy orientados, ¿no?, al servicio al cliente. Así que, bueno, nos lo pensamos, luego lo hablamos. Claro que sí. Pues yo un poco, Antonio, dándole vueltas a todo esto, la verdad es que me gusta un poco lo que estamos resumiendo, esta visión que nos estás dando, porque también yo creo que es muy motivadora, ¿no?, el darnos tu visión de todo eso, porque muchas empresas que nos pueden estar escuchando pueden tener esas dudas, se pueden dirigir tanto a nosotros como a Asturias, a CEAGE a nivel nacional. Por aquí nos pedían información antes sobre la financiación de CEAGE, luego nos ponemos en contacto con vosotros para pasaros un poquito de información y derivaros a quien lo necesite, y yo creo que nos estás dando puntos muy, muy interesantes, que aseguro que hay un montón de empresas que ahora mismo tienen dudas qué hacer, y podéis ser una buena fuente de información y saber un poquito cómo dirigir, ¿no?, a lo mejor nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Espera, que nos están preguntando algo por aquí. Dicen, ¿cómo podríamos potenciar nuestra labor en el ámbito de la salud del paciente o del cliente final? Bueno,
es una pregunta muy dirigida, Antonio, pero lo podemos estudiar. No, además, mira, como conozco a Mónica, que aprovecho para saludarle, el tema, tenemos un asociado en FIGE, él es mexicano, además tiene una historia súper bonita, él estudió medicina y una vez que acabó medicina se le ocurrió y dijo, ¿por qué no democratizo la sanidad, sobre todo en países latinoamericanos, que lo que comentábamos antes, hay un porcentaje muy elevado que no tienen acceso a esa sanidad? Entonces, él sacó un servicio de teleasistencia médica y psicológica 24/7, claro, totalmente gratuita, que luego los beneficios que le obtienes pues es a través de empresas que se anuncian, farmacéuticas, sponsors, etcétera. Claro. Y en 6 años se ha convertido en uno de los mayores unicornios de Latinoamérica. O sea, la empresa ya está valorada en más de 3.000 millones de dólares. O sea, es uno de los casos de más éxito que tenemos. Además, él es un tío brillante. Sí, y es alucinante lo que ha montado más a través de blockchain, esta democratización de la sanidad. Mónica, te pondré en contacto con esta empresa porque además yo creo que os va a interesar a los dos mutuamente. Seguro. Además, este sector que estás tocando, Antonio, todo el tema de la salud, que inicialmente creí que era una pregunta de otro tipo, pero me parece súper interesante porque es cierto que hay iniciativas. De hecho, aquí en Asturias hay alguna empresa que está trabajando un poco con un parámetro parecido, y has tocado una clave súper interesante, que es el tema del blockchain, que además para todo tema, digamos de confidencialidad, ¿no? De cerrar datos dentro de un sistema informático que permita no salir, porque eso es uno de los temas, digamos, más dificultosos, ¿no? En un proyecto como puede ser el de la salud online. Creo que el tema del blockchain nos daría para otra sesión completa, que es súper interesante y que muchos dicen que va a ser el futuro, sin duda, ¿no? A mí me parece de verdad súper interesante. Me alegro que digas que este sistema puede ser un buen negocio. Sí, pues al final yo creo que es el futuro, pero ya está siendo el presente, porque es además de que el blockchain es transversal totalmente, que eso sí que cualquier sector se puede aprovechar o va a afectar a cualquiera. Claro. A día de hoy es la forma más eficiente, más rápida y más segura de tú tener certificaciones, pero certificaciones de todo tipo, desde denominaciones de origen a nivel sanitario como con esta empresa, a nivel legal u otro tipo. Entonces, sí. Es lo más útil y lo más práctico para tú también poder, incluso mira, para la internacionalización, que muchísimas veces para internacionalizar necesitas un montón de requisitos, de tener las certificaciones, claro, X, Y, pues el blockchain el día de mañana va a poder solucionar esto y va a poder eliminar muchas trabas burocráticas. Claro. Realmente hace poco yo entrevistaba a un experto en blockchain y nos contaba un poquito cómo funcionaba esto, y realmente pues lo que dices tú creo que puede ser una pieza clave para la internalización, sin duda. Antonio, me apetece ponerte en un aprieto ahora mismo, y entonces lo estaba pensando hace 2 o 3 preguntas y quería preguntarte una cosa. Yo sé que tú ahora que has pasado por el COVID, que estás metido en la visión global de las empresas, y yo aquí mi pregunta trampa es: si tuvieras que elegir ahora mismo un poco la gestión global que se está haciendo, imagínate, ¿eh? Si no quieres contestar, no contestes, que no pasa nada, pero yo me pongo aquí, entre un Trump, un Pedro Sánchez o Boris Johnson, por decir un poco representantes de Europa, y un Putin, ¿con quién te quedas? Pues mira, me quedaría con el presidente de Colombia, porque está considerado de los 3 mejores presidentes a la hora de gestionar la crisis. Colombia tiene 50 millones de habitantes y no llega a 800 muertos. Entonces, claro, es que Pedro Sánchez... No, me gusta tu respuesta, Es cierto que hemos oído cosas sobre el presidente de Colombia, que es cierto que se habla bastante bien, ¿no?, sobre su gestión, y me gusta mucho tu respuesta, porque la mía era una pregunta trampa, como te estaba diciendo, y está genial porque... bueno, me pensaba, la verdad, que me ibas a preguntar si era del Sporting o del Oviedo, y ahí sí que te decía, bueno, ahí sí que me has puteado totalmente. Esa ya sabes que, bueno, hoy estamos aquí más asturianos, digamos, globales, asturianos globales,
porque también un poco, bueno, nuestra función es estar aquí para todos, ¿no? Para no solo Asturias, sino en general para todos. Pero me agrada mucho tu respuesta, porque yo creo que nos estás dando una visión de cómo Iberoamérica está siendo un buen ejemplo, ¿no? Muchos países están haciendo cosas muy interesantes a nivel industrial, retail, a nivel de empresas en general. Hay muy buenos puntos de vista. Además, hoy con las conexiones estamos pudiendo asistir a webinars, a sesiones conectándonos con cualquier país de Iberoamérica, y yo he tenido muy buenas experiencias y reconozco que estamos aprendiendo mucho de ellos, y me parece que es clave lo que nos acabas de decir. Así que yo creo que con eso vamos a ir haciendo un poco el cierre, ¿no?, de esta entrevista contigo. Yo creo que ha sido súper interesante ver tu punto de vista. Sabes que estamos aquí en AGE Asturias para lo que quieras. Todos los que nos están escuchando, nuestros asociados, si quieren ponerse en contacto contigo, tienen cualquier pregunta un poquito más específica, te la vamos a pasar. Te esperamos. Ojalá este año hubiéramos podido hacer nuestros premios de AGE Asturias en la fecha que eran estos días. Y además en Avilés, ¿verdad? Sí, este año en Avilés. Sí. Y bueno, todavía estamos decidiendo un poquito qué va a pasar, pero ya sabes que estás en tu casa cuando quieras venir. Estamos encantados de que nos hayas transmitido tu experiencia y tu conocimiento, y bueno, estamos muy contentos de que estés bien de salud, porque eso es fundamental ahora mismo. No, yo al revés, agradeceroslo a vosotros, que lo hablábamos al principio, os tengo un especial cariño, y me parece que sois un equipazo, que estáis haciendo unas cosas maravillosas y muy bien. Los jóvenes empresarios de Asturias tienen una suerte tremenda de tener la representación que tienen con vosotros, y la verdad que cada vez que voy a todo lo que organizáis me siento como en casa. Y por supuesto, al final CEAGE es AGE Asturias, igual que otras muchas AGEs. No se concebiría CEAGE sin las AGEs, igual que no se concebiría FIGE sin CEAGE, por lo tanto sin las AGEs. Así que claro, es de vosotros, y todo lo que necesitéis, encantadísimos, que estamos para eso. Y me gustaría lanzar dentro del realismo, porque la gente, o sea, sí, hay que ser realista, porque el señor es un inconsciente, y estamos en un momento complicado y difícil desde un punto de vista empresarial y económico, pero hay que lanzar un mensaje de optimismo. Que además hay una canción de Shakira, volviendo a todo lo colombiano, que dice que no hay mal que 100 años dure. Entonces que vamos a salir de esta, seguro, y que si alguien va a salir antes que nadie es el joven empresario, porque tenemos una capacidad de resiliencia y de esta transformación digital, y de adaptarnos, y de saber ver las nuevas oportunidades que van a venir más rápido y antes que otros. Así que no hay que desanimarse, que más pronto de lo que nos pensamos, seguro que iremos saliendo. Yo empresarialmente. Creo que sí, eso es, nos viene muy bien todas estas palabras motivadoras, porque en las últimas entrevistas que hemos hecho hemos notado también esa fuerza, ¿no?, que nos transmitían Julio Bruno, Clemente Cebrián, en tu caso, también para animarnos un poquito a nosotros, pero transmitirlo sobre todo a nuestros asociados de AGE Asturias, y por supuesto a las conexiones que tenemos con CEAGE en toda España. Y bueno, intentar que esto pase pronto y que podamos ir poco a poco retomando un poco la actividad, y que esto vaya mejor. Así que bueno, Antonio, darte las gracias por tu presencia hoy aquí con nosotros. Como decíamos, cualquier cosa que necesites, estamos aquí. Y para nuestros asociados de AGE Asturias, como sabéis, todas las semanas tenemos un live con alguna figura así, como Antonio, que nos explica un poquito su visión de la situación, y los vídeos de nuestros asociados cada semana. Para dudas y cualquier cosa que necesitéis, podéis mandarnos o bien un mail o bien un mensaje directo, y nada más, os esperamos la semana que viene. Así que, Antonio, sigue muy bien, con mucha seguro salud, y muchísimas gracias por estar aquí. Y brindaremos pronto con sidra, seguro que sí. Por supuesto que seguro. Sí. Hasta luego. Nada, hasta pronto, Antonio, gracias. Y gracias a vosotros y a todos los que se han conectado. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.